En esta mañana, desde en Acoré Manantial del que clama, cercado de Lima, Perú, Pastora Magda Caicho los invita a orar. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Vamos a meternos con el Señor, vamos a clamar para que la presencia del Espíritu Santo nos embriague, nos envuelva, para que de esa manera podamos meternos de tal manera con Él, que nadie se quede como está. Padre Santo, Espíritu de Dios, el control es tuyo, nuestra vida está en tus manos, nuestro ministerio está en tus manos, tú eres nuestro creador. Nada se mueve, Señor, si no es tu santa y perfecta voluntad. Hoy clamamos por la presencia del Espíritu Santo aquí en Acoré Manantial del que clama, y ahí en tu casa, los que nos siguen por las redes, para que todo se llene de la presencia del Espíritu, para que nadie se quede fuera, para que todo lo que tenga que ser tocado sea tocado ahora y aquí, y todo lo que tenga que salir sea exterminado de una vez y para siempre. Todo lo que no venga de parte tuya lo echamos por tierra, le quitamos todo poder y autoridad, Señor. Declaramos inoperante toda estrategia del diablo, Padre. Y nos revestimos de la sangre de Cristo. Nos ponemos la armadura de Dios y nos disponemos a decir, Señor, haz lo que tengas que hacer. Porque hoy yo me hago a un lado para que seas tú trayendo la palabra, Espíritu de Dios. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor? ¿Cuántos vamos a decir amén, amén, amén? Amados, el mensaje de hoy día se llama Tenemos hambre de Cristo. Dile al de tu costado, tenemos hambre de Cristo. Amén. Creo que ese es el mejor hambre que podemos tener. Amados, el propósito de Dios para su pueblo es el de ofrecerle de su pan. Su pan es el alimento de vida y vida en abundancia. Su medida es completa. Amados, ese pan del cual hablamos tiene un nombre. Ese pan de Dios se llama Jesús. En Él está la medida completa. Él mismo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 32 en adelante, leemos. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Alabado sea el nombre del Señor. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Versículo 33. En otras palabras, vamos a discernir esto. Cristo Jesús, Él mismo es nuestra respuesta. Así como Dios envió el maná para Israel en el desierto, para sustentar la vida de sus hijos, así Jesús envió a Jesús para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Envió a Jesús para nosotros porque Él es el pan de Dios. Él vino para sustentar tu vida, mi vida, nuestras vidas. Si nosotros lo tenemos a Él, escúchalo bien. Puedes tener el inconveniente más difícil humanamente que confrontar, que enfrentar. Pero ese alimento que recibimos a través de Jesús, porque Él es la palabra, Él es el Logos, eso nos va a sustentar, nos va a llevar, nos va a cargar en sus brazos, va a alimentar nuestro espíritu, va a fortalecer nuestra alma. Y no va a haber circunstancia. Di conmigo, no existirá circunstancia. Dilo con todo tu corazón, no existirá circunstancia que me haga debilitar. No existirá. Muchos
Hemos escuchado a uno de nuestros abuelos, de nuestros padres, cuando estás enfermo, cuando eras niño o ahora de adulto, y no tienes deseo de comer, ¿verdad? Muchas veces. Y te dicen, come, tienes que comer porque enfermo que come no muere, ¿verdad? Ustedes ya repitieron. Enfermo que come no muere. Eso te dice Dios a ti en este día. Come de mi pan. Métete conmigo. Disfruta de lo que yo tengo para darte. Dice, el pan de Dios es el que descendió del cielo y da vida al mundo. Amado, cuando comemos este pan a Jesús todos los días, provocamos en nosotros calidad de vida. La misma vida que Jesús disfrutó en todo el tiempo que caminó entre nosotros. ¿Vas entendiendo? Cuando a veces en tiempos de Semana Santa, que pasan tantas series de la vida de Jesús, tú a veces no te has proyectado cuando ves esas películas, ¿cómo me gustaría estar ahí? O cómo hubiera sido mi vida si hubiera tenido a Jesús caminando cerca, o hubiera sido parte de la audiencia, o que mejor uno de los que caminaban pegados a él. Déjame decirte, esa es una escena cinematográfica. Pero nosotros no necesitamos ello, porque nosotros todos los días podemos comer de Jesús. Nosotros ya tenemos la esencia de su Espíritu en nosotros. Su vida brotaba directamente del Padre Celestial. Tenemos que anhelar esta vida, la vida que Él nos enseñó, que viene directamente del Padre. Comamos el pan de vida, amados, saciémonos nuestra hambre de más de Dios a través de esa intimidad que tenemos, que podemos tener, porque si no la tienes hasta ahora, es por tu voluntad. No es porque el Señor se la haya negado a alguien. El Señor quiere que todos se salven. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el que no tiene intimidad con Jesús es porque no lo anhela, no quiere hacerlo, porque por más que tengas tantas actividades que hacer, si no le das tiempo al Señor, mueres. Espiritualmente te secas. Las actividades diarias son necesarias, pero la intimidad con Dios es urgente, importante, necesaria, es vital para que puedas seguir viviendo. El pan de Dios era el que había descendido del cielo para dar a la humanidad no la simple satisfacción del hambre físico, sino para regalarte vida. Digan vida. ¿Cuántos acá quieren vivir? Y vivir bien. Esa buena vida solo se puede tener cuando hay intimidad con Jesús. Jesús nos da el verdadero pan del cielo porque esa es su credencial. Y mira que lo voy a repetir cantidad de veces durante este mensaje y tú vas a salir de acá repitiendo, Jesús es mi pan, Jesús es mi pan, Él es el pan del cielo. El Padre lo envió para que me regale vida. Y si tú no la estás teniendo es porque no lo estás comiendo. No hay otra. Porque los problemas pueden ser muy grandes, muy complicados. Pero cuando tú te metes con el Señor se encarga de ti, de los tuyos, de todo aquello que le pidas orando. Marcos 11:24 dice, todo lo que pidiereis orando, cree que lo vas a recibir y eso te vendrá. Así está escrito. Pero si no tenemos esos tiempos de comer del pan que Jesús nos da, vamos a cargar una mochila bien pesada, porque los problemas siempre van a estar allí, porque son parte de la vida. Las pruebas traen crecimiento, aunque a nadie le gusten, son necesarias para formar carácter. Un cristiano sin carácter en él es como un papelito que se lo lleva el viento, va a acabar en cualquier sitio, tirado en cualquier rincón, pisoteado por cualquier cosa. Pero cuando te paras firme en el Señor, vas a darte cuenta y vas a observar, wow, esto no me está oprimiendo, esto no me gusta. Voy a ponerme a hacer guerra espiritual.
Voy a ponerme a leer la palabra. Voy a meterme a hacer un estudio bíblico. Porque no hay otra forma de vivir. Somos cristianos, ¿verdad? Y la vida en el cristiano es compromiso. Si no hay compromiso con el Señor, estamos jugando a la escuelita. Y esta es la casa del Señor. Y tu casa es también casa del Señor. Porque Él te la ha dado para que ahí vivas. Para que ahí seas tú ese instrumento que todos necesitan. Porque si los demás no te siguen hasta ahora, háblales tú allá, pues, en tu casa. Escucha tu palabra. Cántale al Señor. Lee tu palabra. Tu comportamiento tiene que hablar de quién eres en el Señor, de quién es el Señor de tu vida. Y todos van a querer comer de ese pan. El Padre quien nos dio el verdadero pan a través de su Hijo, Él es el pan de Dios. Jesús es humanamente 100% y espiritualmente 100%. Él es un ser divino, espiritual y eterno. Ahora está sentado a la derecha del Padre. Y dice la palabra que abogado tenemos en el cielo. Él aboga por ti. Cada vez que tú comes de ese pan, te metes con el Señor se pone allí para hacer tu cobertura. Esa palabra no está en la Biblia, eso lo ha puesto la iglesia. Pero ¿a qué le llamamos cobertura? Alguien que te cubre, alguien que te cuida, alguien que está ahí para que no te caiga el granizo, la lluvia, para que protegerte de toda aquella contaminación de donde tú vayas. He ahí la importancia de orar y de cubrirnos antes de ir a algún lugar. A veces ligeramente salimos, nos metemos, vamos y hacemos cosas que al Señor no le hemos preguntado si Él quiere que la hagamos. Y luego comienzan a surgir inconvenientes. Amados, en el verso 35 de Juan 6, Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Él es Jesús. Él vino a darnos vida eterna a todo aquel, escucha bien, que quiera comer de Él. El Señor no te va a agarrar a la fuerza y te va a decir, tienes que comer, tienes que leer, tienes que buscarme. No. Es tu decisión. Nosotros somos cristianos. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Conocemos de la vida en el Señor. Y si no nos alimentamos de Él, vamos a ser débiles espiritualmente. El Señor está allí para que uno se sirva de Él. El que a mí viene, es decir, el que me anhela, ese que me necesita, va a ser satisfecho permanentemente. No solamente por un momento, en todo tiempo. Los que se nutran de Jesús, no pasaremos necesidad. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Qué significa esto? Vas a quedar abundantemente satisfecho. Abundantemente satisfecho. En el mismo capítulo 6 del Evangelio de Juan, Jesús nos dice, Juan 6:57, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. ¿Tú te imaginas la manera de hablar de Jesús en ese tiempo cuando los fariseos, los sacerdotes de la época, decían, ¿de qué está hablando? Este es caníbal. Está incitando a la gente que coma de su cuerpo y que beba de su sangre. Ahora lo podemos discernir en el Espíritu. Cuando dice en el 58, Juan 6, este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron.
El que come de este pan, escucha bien, vivirá eternamente. ¡Wow! Estamos viendo todas las invitaciones que te hace Jesús a ti. ¿A quién le gusta que lo inviten? A mí me gusta. ¿A ti no? ¿A ti no te gusta que te inviten a algo? Y que te lo den con mucho amor. Esta es la invitación del Señor para ti. Hoy día los que estamos acá estamos siendo invitados, claramente. Recibe de mí, búscame a mí, llénate de mí. Cristo vivía del Padre. El alimento de Cristo era hacer la voluntad del Padre. Para nosotros el vivir es Cristo, amados. Y Cristo vive en nosotros porque Él vive, nosotros también vivimos y viviremos eternamente con Él. Alabado sea el nombre de Jesús. Amados, la gracia de Dios nos ha puesto en contacto con el amor y la vida de Jesucristo. Solamente la gracia de Dios nos ha unido con el Hijo. El mundo está lleno de Él. Podemos encontrar a Cristo en la iglesia y luego salir y encontrarnos con Él donde vayamos, donde quiera que haya personas que se reúnan para disfrutar de Él. Ahí se encuentra el Señor. Yo te quiero motivar en este día para que reúnas gente en tu casa a orar. No, pero en mi casa con la justa me aguantan a mí. Me imagino. Que aguanten a otro más, pues échale la yapita. Es bueno que cada uno de nuestros hogares se convierta en un altar. Vivimos en una zona en la cual, por donde vas, hay líos. No es que en otras zonas no haya líos, sino que acá las casas no son tan grandes, entonces la gente saca sus problemas a la calle. Pero hay casas muy grandes donde entras a la casa y tiene 500 problemas adentro. Bueno, tienen espacio para los problemas. Acá no hay sitio, pues. Entonces sales todo el mundo sale a gritar a la calle, a pelear a la calle, a insultar a la calle, a drogarse a la calle, a emborracharse a la calle y hacer etcétera, cosas en la calle. Entonces, nosotros, ¿qué nos toca hacer? Orar por todo lo que pasa en nuestro entorno. No como otros que apenas ven un lío, un espectáculo en la calle, salen ahí a pararse a la puerta para poder tener su tema de conversación. Y dejan todo, ¿eh? Ahí no les importa si se le quema el arroz, se le gasta el gas. No importa nada. Es la idiosincrasia, es la cultura donde Dios nos ha puesto. ¿Sabes qué? Dios nos ha dado chamba, trabajo, servicio, porque solamente de vivir en barrios altos ya estás comprometido a ser de bendición donde estás. No todos nos siguen. Hay mucha oposición para el evangelio. En este día, yo lo he podido percibir de una manera específica desde muy temprano, hablando con una y otra persona. Enfermos en casa, problemas familiares, inconvenientes físicos. Y yo decía cuando estaba en mi casa más temprano, Padre Santo, nosotros somos tus hijos. Y si no aprendemos a luchar con las armas del Espíritu, déjame decirte que el enemigo nos va a debilitar, no solo a nosotros, sino al entorno. Porque cuando nos enojamos, cuando caemos en ira, que de vez en cuando uno se molesta también, pero cuando eso ya se convierte en una constante de vida, estamos cerrando las puertas al Señor. Y en vez de comer de Él, estamos alimentándonos de todo lo que se mueve espiritualmente de manera negativa alrededor nuestro. Seamos sabios, amados, llenemos nuestra casa de alabanza, llenemos nuestra casa de adoración. ¿A quién le gusta ver televisión? No mientan, levanten las manos. Pon tu película cristiana. Acá en este templo la mayoría tiene el programa que Dios nos ha permitido compartir. No es una publicidad para ese programa, pero es un programa bíblico que lo puedes conectar a tu televisor y puedes ver lo que quieras, todo relacionado a las cosas de Dios.
Y si todavía no lo tienes, solicítalo. Encantado de compartir. Puedes ponerte a leer la Biblia en vez de leer los periódicos. Tampoco te digo que te apartes del mundo porque hay que saber por qué orar. Pero ya las noticias enferman, ¿o no? Los casos son desgarradores. Porque estamos en un punto, amados, en que la maldad ha proliferado de tal manera que el solo escuchar lo que pasó ayer, lo que pasó en la mañana, lo que sucedió hace unos días, con qué ligereza el ser humano destroza la vida de una y de otra mujer, cómo se maltrata a la familia. Yo les voy a contar rápidamente algo que escuché, que ahorita el Señor pone en mi memoria, que hay una cadena de, no sé ni cómo llamarlo, comercial, para ser sencilla, que se mueve generalmente en las fronteras, que tiene que ver con el tráfico de niños, a los cuales los venden desde que tenían meses hasta los 8 años, nada más. Desde esa edad hasta los 8 años los usan como instrumento, como mercancía. Ya se imaginarán para qué cosas. Solo hasta los 8 años. Porque después de los 8 años ya los consideran muy usados. ¿Tú te imaginas eso? Y a partir de esa edad, los niños que ya fueron comercializados, bueno, ahí empieza la venta de sus órganos. Ese es el mundo en el que vivimos. ¿Acaso esa gente no ha sido también creada por el Señor? Nadie me dice nada, porque nosotros decimos, pero ellos son un taller de Satanás, ¿verdad que sí? ¿Cuánto más tenemos que orar nosotros como iglesia? ¿Cuánto más nosotros tenemos que llenarnos del pan de vida? Para arriesgarnos a hablar de Él, a donde vayamos, y no quedarnos callados con lo que el Señor nos alimenta a nosotros. Las cadenas de oración, las oraciones de la mañana, el tiempo de intercesión. Amados, todos tenemos que participar. Son tiempos que tenemos que separar para nuestro Señor. Vuelvo a repetir, el que no se alimenta del pan de Dios es un cristiano débil. No está listo. Solamente oramos en momentos específicos, días específicos. Ni siquiera puedo decir ciertas horas en el día. Sería genial que no haya un día de tu vida que no hayas tenido ese tiempo de comer del pan de vida. Tómalo con la seriedad del caso. El que come de este pan vivirá eternamente, dice el Señor. Tendremos vida eterna por nuestra unión con Cristo. Solo por estar unido con Él no veremos muerte. Alabado sea el Señor. Ya hemos recibido esa vida divina. Y si no la estamos disfrutando, es porque no la estamos buscando. El Señor está ahí, a una oración de distancia. Cuando tú oras, tienes intimidad con Dios. Cuando tú lees tu Biblia, tienes intimidad con Dios. Cuando tú alabas, cuando tú adoras, tienes intimidad con Dios. Cuando alguien te llama y tú oras por esa persona, tienes intimidad con Dios. Hay muchos caminos para no perder la intimidad con Dios. Para nosotros los creyentes el vivir es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y porque Él vive, nosotros viviremos eternamente. Ese es el regalo. En medio de esta generación, amados hermanos, seamos aquellos que ungidos del Espíritu del Señor, ungidos de Él, estemos dispuestos a recibir su plenitud. Él está allí, esperando que tú levantes tus manos, que dobles tus rodillas, que levantes tu voz, para que su amor te consuma, para que su amor te embriague, para que seas despojado de todo orgullo, para que toda esa ambición por las cosas del mundo cada vez vaya desapareciendo de tu vida. Y lo que vaya aumentando es el celo por su presencia
Quiero más, Señor. Quiero más, Señor. Necesito más, Señor. O todos quieren una vida sencilla. Aquí nadie tiene una vida fácil. Y creo que los que me escuchan tampoco. Busquemos del Señor. Alimentémonos de Él. Provoquemos en nosotros esa libertad que el Espíritu Santo trae. Amados, soltemos la mochila de todas nuestras cargas y dejémosla en las manos del Señor. Vengan a mí los que están trabajados y cargados y cansados. Él te dice, yo te voy a hacer descansar. El camino está allí. Pero voluntariamente nosotros seguimos acumulando carga y carga y carga y colapsamos. Y colapsamos. Y un cristiano cansado, un cristiano débil, no se puede usar. Amados, seamos ese remanente enamorado de Jesús, anhelante de sus bendiciones, de sus dones. Dediquemos nuestro tiempo a comer en la mesa del Señor y no a comer en la mesa del enemigo. No abandonemos la mesa del Señor. Alimentémonos del verdadero pan, ese pan que trae vida. Cuando haya situaciones que te atraen, porque hasta ahora hay personas que tienen luchas muy grandes y que quieran que tú te sientes en la mesa del diablo, tienes que tener discernimiento, digan discernimiento, para que te despojes de la contaminación espiritual. Porque muchas veces tú vas a lugares y te reúnes con gente que no edifica. Y las conversaciones producen en ti un desencanto. ¿Acaso no te ha pasado que a veces te encuentras con personas que tú no has planificado y que te embotan de cosas no positivas, no buenas? No es que no estemos dispuestos a escuchar el dolor ajeno, eso es otra cosa. Pero los más jóvenes creo que son los más tentados a sentarse en la mesa del enemigo, porque nosotros como adultos quizás ya podemos, ya nuestro círculo es más cerrado. Pero el joven que está en una universidad, en un colegio, en un instituto, pertenece a un equipo o qué sé yo, y escucha las conversaciones de personas que no son creyentes y los invitan a lugares donde no se predique el evangelio. Y muchas veces la persona por integrarse, pues bueno, yo voy. Y llega a su casa, donde estamos nosotros, con todo ese mover espiritual en contra del pan de vida nuestro. ¿Qué nos toca a nosotros? ¿Le vamos a decir, oye, retírate y ayuna en la calle y después regresa? Nosotros somos los llamados a compartirle en amor del amor de Cristo. Si nosotros no somos instrumento para que los nuestros se despojen de la contaminación espiritual, ¿dónde van a ir a buscar de la presencia de Dios? Muchas veces cuando el hijo, la hija o la persona que vive en tu casa hace algo que no te agrada, llega el enojo. Y en vez de discernir en el Señor y preguntarle, Señor, ¿cómo lo ayudo? ¿Cómo lo ayudo? Nos enojamos y lo apartamos de nuestro lado. Déjame decirte que lo que estamos haciendo es sentarlo en la mesa del enemigo. Y es carnada segura que no solo se va a dañar él o ella, sino va a dañar todo lo que está en su entorno, incluyéndote a ti. ¿O acaso no sufres cuando a alguien de los tuyos le va mal? ¿Verdad que causa dolor y sufrimiento? ¿Quiénes somos los llamados a traer sanidad? Nosotros. Pero para que esa sea tu realidad, primero llénate tú. Porque si tú no estás lleno del pan de Dios, ¿qué puedes dar? No se puede dar lo que uno no tiene. Si no tienes, ¿qué vas a dar? El Señor nos llama a nutrirnos. Te pregunto en esta mañana, ¿a qué mesa quieres estar sentado cuando de repente llegue nuestro Señor?
Mucho cuidado. ¿A dónde vamos? ¿Con quién nos reunimos? ¿Qué cosas hacemos fuera del templo? Porque acá todos somos santificados, ¿no? Todos tenemos corona acá. Pero cuidémonos, porque nadie sabe la hora ni el día en que el Señor viene. Que nos encuentre sentados en su mesa, haciendo su voluntad. Vamos a irnos un momento al Antiguo Testamento. Vamos a leer al profeta menor Amós. Amós no era profeta, ni era hijo de profeta, pero el Señor lo llamó en el siglo 8 antes de Cristo. ¿Tú te imaginas? 8,000 años antes de Cristo. De él vamos a hablar. Él vivía cerca de la ciudad de Belén y Dios lo llamó para que anunciara su mensaje al reino del norte. El reino del norte estaba formado por 10 tribus y eso era Israel. Amós en su mensaje, escucha bien esto, condenó la corrupción de la sociedad. Estoy hablando no de Barrio Santos 2024. 8,000 años antes de Cristo, una ciudad cerca de Belén. Ahí vivía el profeta Amós. Y el Señor lo llama para que denuncie la corrupción de la sociedad israelita de su tiempo, porque se había entronado en Israel el hambre por la prosperidad y el mercantilismo. Parece que hablamos de este tiempo. Todo el mundo quiere más plata, más plata, más plata y tener mejor negocio y seguir creciendo. No está mal tener dinero. No está mal tener un buen negocio, pero sí está mal solamente dedicarte a ello y dejar de lado las cosas de Dios, porque lo que tienes te lo da el Señor. Entonces ellos se habían centrado en ser más prósperos, en tener mayores negocios y ya amaban más su prosperidad y su mercantilismo más que a Dios, más que a la rectitud que el Señor demanda. Israel había invadido todos los mercados regionales y la codicia, la avaricia, el abuso social y económico para con los más débiles era una práctica común. O sea, malvados. La sociedad israelita, amados, se embotó de riquezas injustas, abuso. Parecen los extorsionadores de este tiempo. Ellos querían lujos, se llenaron de vicios superficiales. ¿Y qué hace Amós? Amós invita a la nación a buscar de Dios. Escucha bien. Antes de que venga el fin. Y de eso vamos a hablar. Busca de Dios. Antes de que venga el fin. ¿Hemos tomado conciencia de lo que puede pasar un segundo después, amados? Y voy a hablarles algo que voy a meter al estilo de la pastora Magda. Dice que Cristo viene y en un momento todo ojo lo verá, en un abrir y cerrar de ojos. Cristo viene y en los aires se lleva a su iglesia. Y después de eso, mamacita. ¿Sabes por qué está el Espíritu Santo acá, en la tierra? Por nosotros. ¿Sabes por qué no van peor las cosas de lo que son? Por nosotros. El Señor, por amor a sus hijos, mira al de tu costado. Por amor a ese que está a tu lado ahora. Por amor a esa hermana, amor de ese niño, por amor nuestro. Las cosas no van peor. Y en ese tiempo, Amós llama a la nación a buscar de Dios. Para decirles, vamos a buscarlo antes de que venga el fin. Porque el Señor va a zarandear a su pueblo con juicio. Va a zarandear a su pueblo con juicio. Amados, así es el amor de Dios. O entiendes si vas conmigo. Ahora estamos en el tiempo de la gracia. Puedes arrepentirte y volver a empezar. Dile al de tu costado, arrepiéntete y empieza de nuevo. Arrepiéntete y empieza de nuevo. Y el libro de Amós termina prometiendo una vida mejor
en el día en que todo será restaurado. Amós capítulo 8. Verso 11 en adelante dice, con todo el contexto que te he dado, vamos a meternos con esta palabra. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y jóvenes desmayarán de sed. Amados, en ese tiempo el Señor hablaba a través de los profetas. El pueblo aprendía de la voluntad del Padre a través de los profetas. Y en estos versos, Amós anuncia un castigo completamente nuevo. En el verso 11, hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino hambre y sed de oír palabra del Señor. Ojo, no está hablando de hambre de conocer la Biblia, no. Está hablando de hambre de conocer la voluntad de Dios. ¿Tienes tú ese hambre? ¿Te preocupas en conocer qué quiere Dios para ti? ¿Cuál es el propósito de tu vida ahora y aquí? ¿Para qué estás acá? Te voy diciendo que la vida de nadie es aburrida. Si no estás fructificando en el Señor, es porque así tú lo has decidido. No porque el Señor te haya puesto para que solo vivas quejándote. O divirtiéndote y pasando la regio y regio. No. Nosotros tenemos un propósito. Hacer la voluntad del Señor. Y en el andar, el Señor te va a pasear. Y te va a alimentar. Y te va a llenar. Y vas a ser instrumento de sanidad para muchos. A través tuyo va a fluir la presencia del Espíritu Santo. En ese tiempo la gente escuchaba la voluntad de Dios a través de los profetas. Y les dice que los profetas ya no van a hablar. O sea, el pueblo quería saber qué pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere Dios para mí? El Señor le cerró la boca a los profetas. Ellos querían saber lo que venía. Y ningún profeta hablaría. Porque la gente estaba embotada de codicia, de vanagloria. Solamente buscaban prosperidad y despreciaban a los profetas. Por lo tanto, si tú desprecias mis asuntos, yo no te voy a hablar. Wow. Él les estaba advirtiendo antes de que venga el fin. Busquen de Dios. Y eso te vengo a decir hoy día. Por eso el mensaje se llama Tenemos hambre de Cristo. Tengamos hambre de Cristo antes de que llegue el fin. Amados, hay un teólogo que se apellida Feinder que dice: el que no quiere cuando puede, querrá cuando no pueda. Si tú no quieres ahora que puedas, de repente vas a querer algo más cuando ya no tengas capacidades para quererlo. Acuérdate que los muertos ya no tienen nada que dar ni nada que recibir. Una justa retribución sobre aquellos que ahora no quieren oír es hambre. Hambre de oír la palabra de Jehová. En aquel tiempo, como les dije, se refería a que los profetas no iban a hablar de parte de Dios y ellos mismos los ahuyentaron. No le dieron la valía que debieron de darle a esos varones de Dios que venían a hablarles de parte de Dios, como mucha gente: oye, te invito a la iglesia, ay, pero hoy día tengo que comer, me tengo que ir a pasear, tengo un almuerzo. Gloria a Dios, paséate pues de lunes a sábado. Pero el domingo es día del Señor. Y los tiempos de intercesión en la noche son tiempos de intercesión que debes venir.
Y las oraciones de las 5 de la mañana son oraciones delante de Dios que deben de participar. O alguien me va a decir que trabaja a las 5:15, 5:30. Nadie. ¿Por qué no se entra? Ay, es que tengo sueño. De repente un día vas a querer que el Señor te escuche. O vas a querer escuchar su voz. Nadie te va a hablar de Él. Porque mientras tienes oportunidad, no la utilizas. Amados, llegará el tiempo, dice el Señor a través del profeta Amos, que me buscarán en vano. En tu angustia me vas a querer buscar. Vas a buscar mi consejo y no lo vas a hallar, porque va a ser demasiado tarde para ti. Recordemos, paralelamente, escenas similares. Cuando los judíos rechazaron al Mesías, ¿se acuerdan? La palabra dice, a los suyos vino, por decir vino a los judíos, y los suyos no lo recibieron. Y hasta el día de hoy, hay judíos ortodoxos que no reconocen a Jesucristo como el Mesías. Rechazaron al Mesías, y luego el Mesías los rechazó a ellos. Porque de ahí es que el evangelio se predica a los gentiles a través del apóstol Pablo. Porque los judíos no querían escuchar de Jesús. Para ellos no era el Mesías, no era el Hijo de Dios, no era el enviado, no era el Redentor. Ahí se predica el evangelio para nosotros, los gentiles. Ustedes me dirán, es plan de Dios. Pero esos judíos, ¿cuántos de ellos habrán querido cuando vieron que Jesús muere allí en el Gólgota y resucita y el velo del templo se rasga y terremoto y se oscurece la tierra? ¡Wow! Ya me imagino cómo habrán entrado en pánico los que estuvieron ahí. Uy, realmente este sí era el Hijo de Dios. ¿Te acuerdas cómo nos burlábamos de él? ¿Te acuerdas que nos pidió agua y tú le diste vinagre? ¿Te acuerdas que le hincaste con una lanza a su costado? Y le dijiste, ya pues, si eres Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de la cruz? ¿De qué manera nosotros estamos despreciando el llamado de Dios? Y nos dedicamos a otras cosas. Y no le damos lo que el Señor merece. Igualmente el hijo pródigo, cuando se apartó de Dios y de su padre terrenal, creyendo que encontraría una vida mejor. Papá, ya dame mi plata, mi herencia. Tengo derecho, soy el hijo, me voy a bailar, a disfrutar. Y dejó de lado todo lo que Dios le había provisto en la casa de su padre. Y cuando estuvo lejos, dice la palabra, comenzó a sentir hambre. Porque vino gran hambre en esa región, justo donde él se fue a gastar todo, ahí llegó el hambre. Donde él estaba, que creía que iba a tener una vida mejor que la que tenía con el aburrido papá que tenía y haciendo las cosas que le aburrían. Era un hombre piadoso el padre. Y declaro que era un hombre piadoso porque nunca dejó de esperar la vuelta del hijo. Y él estaba mirando. ¿Recuerdas el tema del hijo pródigo? Que cuando lo vio de lejos, el papá dijo, traigan un palo para clavársele a un palazo en el cerebro. No. Corrió a abrazar al hijo. Traigan el mejor vestido y vístanlo. Pónganle el anillo. Maten el becerro gordo. Así es Dios. Contigo. Tú le das la espalda. Y cuando lo buscas, tu amor se desborda por cada uno de nosotros. Amados, la religión de los judíos dependía de un lugar particular. Para ellos, la adoración era solamente en el templo. Nadie oraba afuera, no como nosotros que podemos orar donde queremos. Pero cuando el templo fue destruido, todo el ritual que se hacía dentro del templo ya no podía existir porque el templo lo destruyeron. Pero ¿qué hizo el Señor? El plan de Dios determinó que la ley diera lugar al evangelio. Antes solo se compartía la ley en el templo. Se destruyó el templo. Acabó el Antiguo Testamento. Llega Cristo. Cristo viene la gracia. Con Cristo viene el evangelio. Y ahora podemos orar en cualquier lugar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no oramos más?
¿Por qué no buscamos a alguien más? ¿Por qué no compartimos un poco más? ¿Por qué no tenemos más hambre de las cosas de Dios? ¿Por qué no provocamos más encuentros entre nosotros? ¿Por qué no nos llamamos? ¿Por qué no salimos? ¿Por qué no planificamos más para el bienestar de otros más? Cuando llegue el Evangelio, la verdad del Señor se hace conocida. Y nosotros somos los llamados a llevar el Evangelio. La búsqueda de la palabra de Dios, cuando no está acompañada, motivada por un sincero deseo de obedecer a Dios, no hay sed de Dios, no hay hambre de Dios, solamente lo hago por miedo a que Dios me castigue. No es amor a Dios. La religión no salva, amados, Cristo salva. No es solamente venir al templo y escuchar la palabra, es vivir la palabra, es hacer la palabra, es movernos donde vamos. Cada oportunidad que Dios nos da. Yo hace poco tuve una reunión con mi familia que no nos veíamos no sé qué cantidad de años. Todos primos, hijos de hermanos por parte de mi abuela paterna. Estaba yo, hija de mi papá, mis primas, hija de mis tíos. Nos hemos reunido después de muchos años. Y después yo me he puesto a evaluar. Yo creo que no dejé hablar a nadie. Porque comencé, no sé en qué momento, después que estuvieron hablando, jijiji, no sé en qué momento empecé a hablar de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y el interés era tal. Hasta una prima que ella ha sido de la Selección Nacional de Básquetbol, ella vivió en Venezuela hasta que pasó todo ese tiempo de las crisis, y ya vive años acá, y me dice, yo no sabía que todas esas cosas te habían sucedido. Bueno, pues ya lo sabes, pero lo que ves acá realmente es un milagro. Y yo digo después entre mí, ¿por qué soy tan detallista para contar las cosas? Te hubiera contado así abuelo de pájaro nomás, ¿no? Para que alguien más opine, ¿no? Pero todos opinaban acerca de lo que Dios había hecho en mi vida. Porque primero le dije todo lo malo, definitivamente, le dije que tengo que contar, pero así es Dios, pues. Para que vean el poder del Señor. De que humanamente podemos vernos muy bien, pero nadie sabe todo lo que pasó atrás. Y de cómo Dios fue obrando para que llegues a un día como hoy. Antes de conocer al Señor, el escuchar su palabra era lo que menos nos importaba, porque éramos ignorantes. Pero ahora que conocemos, ¿cómo no vamos a anhelar aprender más de Él para poder dar más a otros más? Amados, no es por amor al castigo, es una real disposición de obedecer al Señor. De adentro te quiero obedecer, Señor. Mi plenitud está cuando tú estás conmigo y yo estoy contigo, Señor. Esa tiene que ser nuestra vida, amados. Saciar nuestro hambre, nuestra sed en Él, porque con Él la vamos a saciar. Fuera de Él no vamos. ¿De dónde vamos a aprender? Está bien que tengamos una carrera secular. Yo soy parte de ello. Pero eso es parte de nuestra vida, pero la esencia de la vida es nuestra unidad con el Señor. Amados, la aflicción va a seguir y va a seguir en nosotros como creyentes mientras no decidamos ser llenos del Espíritu de Dios. Y no significa que cuando estés en una plenitud en el Señor, no significa que todo te va a ir lindo, precioso tampoco, porque el diablo es nuestro enemigo. Y ese no duerme, no descansa, y va a tocar las partes más sensibles de tu vida, tu entorno, tus hijos, tus nietos, el esposo, la esposa, tu trabajo, los compañeros, etcétera. Y eso nos afecta. Pero gloria al Señor que estamos llenándonos de Él. Vamos a tener cómo defendernos con las armas que el Señor nos ha regalado.
Las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para derribar fortalezas. Amados, si no hacemos lo que tenemos que hacer en el Señor, estamos expuestos. Como si salieras con una pistolita de agua a la calle y la gente tiene bazucas para matarte. ¿A qué te expones? Ya conoces del Señor. Ahora nos toca llenarnos de Él. Amós 8:12 dice, lo tienes en la plataforma, búscalo en tu casa. E irán errantes, buscando palabra de Jehová y no la hallarán. En aquel tiempo doncellas y jóvenes desmayarán de sed. ¿Qué se te viene a la memoria cuando digo doncellas, chicas jóvenes y chicos jóvenes? ¿Estará hablando de la descendencia? Si tú no te llenas, ¿cómo va a ser los tuyos? ¿Van a morir de sed tus nietos, tus hijos? ¿Vamos a esperar que eso llegue? ¿Por qué no nos paramos firme en el Señor? Y nosotros nos preparamos y nos armamos con todo lo que el Señor nos ha regalado, para que nuestras doncellas y nuestros jóvenes no mueran de sed. Porque ellos quieran o no viven en tu techo o son parte de tu descendencia. Haz guerra, reclama sus vidas para el Señor. Vemos que las cosas no van bien, no nos quejemos tanto. Defendamos nuestra postura en el Señor. Llenémonos de Él, amados. El profeta lo que quiere destacar en esta porción es el duelo general de la cual va a participar hasta la misma naturaleza. Y se me viene ahorita a la memoria los incendios de los bosques. ¿Han visto cómo se queman los bosques? ¿Cómo se queman? La naturaleza está gimiendo por el Redentor. Los tiempos no son buenos, amados. La iglesia tiene que estar apercibida. Desaparecerán las fiestas bullangueras, desaparecerá la alegría, las solemnidades, y van a ser sustituidas por periodos de duelo. ¿Acaso no nos da pena cuando se quema la flora, la fauna? Desaparecen cuántas especies, cuánta gente tiene que erradicar, los huracanes, las inundaciones. La tierra está gimiendo, amados, por falta de alimento en el espíritu. Y cuando la gente se siente ansiosa y desesperada, ahí corren a buscar de Dios. Ahí se acuerdan, ¿verdad no? Hay Dios, ¿no? Ahí voy a arrodillarme. Ahí voy a orar. Y ahorita me tiene que responder, si no, ya no oro. No. Pero habrá hambre, no de pan, ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. ¿Cuál es el anuncio de Amós? Ahora rehúsan escuchar a los mensajeros de Dios, ¿verdad? Llegarán días en que andarán en busca de un enviado del Señor que les comunique algo en su nombre y no lo encontrarán. El Señor nos está advirtiendo 8,000 años atrás. Wow. ¿Cuántas veces, cuánta gente habrá leído Amós y lo habrá compartido como yo lo estoy compartiendo ahora? Eso no ha pasado ayer, no salió en la televisión. Está escrito en la palabra. Profeta menor, siglo 8 antes de Cristo. Ya el Señor estaba hablando de esta etapa de la vida. El hombre, en su humanidad corrupta, siempre le da mayor importancia a lo que la carne se deleita que a lo que el espíritu le hace falta. ¿A cuánta gente si le invitas a un almuerzo o a un ayuno, cuántos te van a seguir al ayuno y cuántos se van a ir al almuerzo? Y eso que la están pasando re mal. Hay enfermos en casa, hay deudas, el cuerpo duele, la mente no descansa, tengo conflicto. Oye, te invito a almorzar. Y por ahí viene otro y dice, yo me estoy yendo a un ayuno. ¿Tú qué haces? Ay, no, yo me voy al almuerzo porque para no cocinar. Oye, ¿cuánta gente apuesta por las cosas de Dios? Y entre comillas cristianos, yuju. Sí, yo voy a la iglesia. ¿A qué? Gracias por venir, te voy a decir yo.
Pero tu corazón anhela llenarse de Dios, ser obediente a lo que Él te dice. Amós anuncia que llegarán días críticos para la nación. Entonces buscarán consejos, aliento de parte de alguien que les transmita palabra de Dios, pero no lo hallarán. Amados, para la época en la que Amós escribe, Dios lo escogió a él como instrumento de castigo sobre el reino de Israel. Porque su palabra a nadie le gustó. Pero ¿sabes qué hizo el Señor en el tiempo de Amós? Hizo que el ejército asirio, que eran sanguinarios, los invada. Todo pecado llama al castigo. Es como que le mandes un email ahora, un chat por WhatsApp. Mira lo malo que hago. Estás escribiendo, mándame castigo, mándame castigo. Porque el Señor no va a poner, no va a decirte si eres una persona justa, si tú eres un pecador consciente. Pecas conscientemente, estás mandándole un aviso. Te va a venir castigo. Te va a venir castigo. Porque lo estás haciendo de manera consciente. No es de ahora, siempre ha sido así. El Señor tiene su mirada puesta en su iglesia. Nosotros somos hijos. Dile al de tu costado, somos hijos. Y Dios al que ama, disciplina. Amado, los pecados de idolatría reclaman castigo divino. Los que juran, los que cometen pecado, los que frecuentan lugares altos donde no hay pan de vida, van a sucumbir, van a caer para no levantarse jamás. Yuju. El que peca por ignorante, peca. Pero el que conociendo al Señor, peca deliberadamente. La palabra es clara. Y acá hay mucho dolor, porque estamos en medio de un pueblo idólatra. Las procesiones son todos los días, casi acá. Acá cuando salen los cohetones de la procesión, yo no sé si es una bala o un cohete. Estamos en un lugar donde si no nos levantamos como iglesia, es porque somos una iglesia floja, débil. No le estamos tomando conciencia a lo que Dios nos está mandando a hacer. Hay anuncios de ruina, amados, aquellos que no desean, que no se deciden a saciar su alma del pan de vida que es Jesús. Despertemos, iglesia, porque si no conocemos a Dios y su voluntad, nos vamos a alejar de sus caminos. ¿Y cómo vamos a conocer la voluntad de Dios? Buscándolo. Búscalo en oración, búscalo en lectura, búscalo en alabanza, búscalo como el Señor te guíe. Danza para Él, levanta tu voz. El Señor ya te separó. Los que estamos acá somos separados para Dios, amado, para Dios somos santos. Él está sobre nosotros para guardarnos. ¿Y nosotros qué estamos haciendo por Él? Siempre hay algo que hacer y más que hacer y más que hacer y más que hacer. ¿Y dónde quedó tu intimidad conmigo? Dice el Señor. Los que conociendo a Dios y su voluntad deciden alejarse de sus caminos, al igual que la Israel inconversa hasta el día de hoy, van a participar, porque yo no voy a estar ahí, van a participar juntamente de ese hambre de Dios. Y ese hambre de Dios va a venir fuerte y claro, a futuro, en la gran tribulación. Ya no estará la iglesia. Espero que ninguno de nosotros se encuentre ahí ya. Eso va a depender de lo que hagamos ahora. Dile al de tu costado, depende de lo que hagas ahora. Ahora, pregúntale al que está a tu lado, ¿de qué te quieres llenar? ¿Quieres escuchar solo lo que le agrade a tu oído? No, despierta. Despierta, iglesia. Estamos en los últimos tiempos. ¿O alguien puede negar? ¿Acaso las señales no están siendo dadas? ¿Acaso no vemos cada día que
el hombre cada vez es más malo. Tengamos hambre de Cristo, amada iglesia. El propósito de Dios para su pueblo es el de ofrecerle su pan. Su pan es el alimento de vida y vida en abundancia. Su medida es completa. Ese pan del cual hablamos tiene un nombre, se llama Jesús. Él mismo dijo en Juan 6:32. Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Porque, verso 33, el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. En otras palabras, Él es Cristo Jesús. Vamos poniéndonos de pie para orar, iglesia. Amados, Jesús es el enviado del Padre para sustentar nuestras vidas. Comamos de Él todos los días. Y repite ahí donde está: todos los días. Todos los días, Señor, voy a sustentar mi vida en ti. Salgamos de la debilidad espiritual en la que nos encontramos, hermanos. Provoquemos calidad de vida en nosotros. Anhelemos la vida que el Padre Celestial ya nos ha regalado. Recuerda, Jesucristo es el verdadero pan. Él vino a darnos la vida eterna. Él es nuestro alimento, con Él nos tenemos que saciar. Digamos juntos: tenemos hambre de Cristo. Tenemos hambre de Cristo. Señor, danos siempre de tu pan. Padre bueno, gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por movernos a más, a anhelar saciarnos de tu presencia, porque fuera de ti es embotamiento vano, fútil, pasajero. Pero si tú llegas y nosotros decidimos mantenernos en ti, nunca tendremos hambre, ni tendremos sed, porque todo lo que necesitamos lo encontramos en ti. Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre. ¿Cuántos quieren darle un aplauso al Señor? En la Corre Manantial del que clama. Barrio Salto, Cercado de Lima, Perú. Pastora Magda Caicho los bendice.